Hola, muy buen día. En esta ocasión vamos a hablar de nuestros cuatro principales marcos que tenemos que tener en nuestra investigación. Esto forma parte del programa del curso. Sin embargo, a diferencia de los temas anteriores que hemos podido trabajar a manera de taller, es decir, vemos el tema y tratamos de aplicar este tema en nuestra propia investigación, estos cuatro marcos no lo podremos hacer de esta manera por la única y sencilla razón de que cada uno de ellos nos tomaría un par de meses, cuando menos. ¿Ok? Y me refiero a meses de investigación muy dedicada. Entonces, pues por el tiempo no nos da oportunidad de desarrollar esto como parte de nuestro proyecto de investigación. Sin embargo, es importante que tengamos esta información, no solo porque forma parte del curso, sino porque es muy importante para el desarrollo de nuestras investigaciones y es importante que nosotros tengamos una idea de a qué nos referimos con cada uno de estos marcos. Ahora vamos a comenzar con el primero de los marcos, que es el marco conceptual. Eh, Como les decía, hay cuatro marcos de investigación. Está el conceptual, el teórico, el contextual y el de referencia. Cada uno de ellos tiene la función de delimitar, como el nombre lo indica, es un marco, nos dice eh, hasta dónde sí llega nuestra investigación y qué está más allá de los límites de lo que estamos investigando. Nos sirven estos marcos porque muchas veces cuando alguien está revisando nuestro proyecto de investigación, nos dice, oye, ¿y por qué no estás investigando tal cosa? ¿O por qué no le estás investigando de tal manera? ¿O por qué no estás tomando en cuenta a fulanito autor? Y bueno, nuestros marcos es nuestra forma de blindar nuestra investigación para decir, ok, yo conozco todas estas cosas de las que me estás hablando, pero yo como investigador tengo la potestad de elegir hasta dónde llegan los límites de mi investigación. Y al poner los marcos, yo estoy diciendo que esto es lo que sí voy a hacer. Y entonces cualquier tipo de crítica que venga de fuera para decirme, oye, tendrías que salirte del marco, eh, yo ya la tengo blindada. Yo ya estoy diciendo que no lo voy a hacer y lo tengo perfectamente justificado. ¿Ok? Entonces, respecto del marco conceptual, como el nombre lo indica, de lo que vamos a hablar en él es de nuestros conceptos, es decir, de nuestras variables. Y vamos a definir nuestras variables. Suena sencillo y por eso decimos que es lo único que tenemos que hacer. Pero a pesar de lo sencillo que suena, esto se complejiza por dos razones. La primera es que hay muchos conceptos que se parecen a aquel que yo he escogido. Es decir, hay muchas variables que se parecen a la variable que yo elegí, pero no son iguales. ¿Ok? La segunda es que existen muchas definiciones de la variable que yo he elegido. Ok, el primer problema, esto de que existan muchos conceptos similares al mío, en el marco conceptual yo lo que voy a hacer es una definición y descripción de todos esos conceptos que son similares y que se parecen a mi variable o a mis variables, y yo voy a señalar que sí los conozco. ¿Ok? Sé sus similitudes, pero sobre todo sé sus diferencias. Al yo demostrar que conozco los conceptos similares y descartarlos, yo estoy poniendo muy en claro que mi investigación no va a investigar esas cosas, sino esta variable que yo tengo en específico en mis manos y que yo he manifestado desde mi título, objetivo, pregunta, hipótesis. Eh, y eh, en este sentido, es bien importante recordar lo que les he dicho en otras ocasiones, que es que en investigación no existen los sinónimos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque educación, por ejemplo, no es igual que escolaridad y ni escolaridad no es igual que educación formal, ni educación formal es igual que aprendizaje, ni aprendizaje es igual que aprendizaje significativo. O en el caso de pobreza, pobreza no es igual que marginación, no es igual que vulnerabilidad. Son conceptos que se parecen entre sí, pero son distintos por sus definiciones. No hay sinónimos en la investigación y lo que yo tengo que dejar en claro es, en mi marco conceptual, es que yo conozco que esos otros conceptos existen, yo conozco que esas otras variables existen, pero las descarto de manera inmediata porque yo estoy diciendo, yo esto no lo voy a investigar, lo que sí voy a investigar es esto otro, mi variable, mi concepto. El segundo problema, existen muchas definiciones de la variable que yo he elegido. Por ejemplo, seguramente existen infinidad de definiciones, por ejemplo, de productividad o de posicionamiento. Cada autor va a tener su propia definición de estos conceptos y entonces yo lo que tengo que hacer aquí es demostrar que yo conozco esas definiciones. Entonces voy a hacer un listado de, ok, ya he descartado
otros conceptos que se parecen posicionamiento y como ya les he demostrado que los conozco y los he descartado, ahora lo que toca es que yo defina adecuadamente el posicionamiento. Del posicionamiento existen 20 definiciones de 20 distintos autores. Aquí están enumeradas, yo las conozco, pero de todas ellas, yo me voy a quedar con esta. ¿Ok? Al yo señalar cuál es la definición conceptual que yo voy a utilizar, le estoy diciendo al lector que a partir de este punto, cada que yo mencione el nombre de mi variable, tiene que entender esto que yo acabo de definir aquí. ¿Ok? Que todas las demás definiciones, aunque ese lector las tenga en su cabeza, las tiene que descartar porque la que tiene que utilizar para seguir leyendo mi investigación es esta que le estoy presentando. ¿Ok? Hay un par de cosas adicionales que nos van a servir mucho para superar este problema de las definiciones conceptuales y además que nos van a ayudar con la medición de mis variables. Lo primero se llama definiciones conceptuales o definiciones aristotélicas. ¿Ok? Eh, no ahondaremos mucho en eso, pero una definición conceptual, una buena definición, lo que tiene que hacer es hacerlo de manera aristotélica y eso significa ponerlo en dos partes que se llaman género superior y particularidades específicas. El género superior es simplemente que todo concepto pertenece a un grupo de conceptos similares. Por ejemplo, si hablamos de la tristeza es un sentimiento. No es el único sentimiento, hay muchos otros sentimientos, pero la tristeza es un sentimiento y yo ya estoy diciendo que cuando yo entienda el concepto de tristeza, tengo que entenderlo dentro del grupo de los sentimientos. Ah, ok, ese es mi género superior. Las particularidades específicas me dicen qué hacen distinto a este sentimiento de todos los demás, o más bien qué características tiene específicamente este sentimiento. Y entonces empiezo a decir que este sentimiento tiene tales y tales características y en ese sentido yo hago una definición conceptual. Se van a encontrar muchas veces en los textos que hay muchísimos autores, lamentablemente demasiados, que en primer lugar ni siquiera se toman la molestia de hacer definiciones conceptuales y en segundo, cuando las hacen, no las hacen bien y ahorita vamos a ver por qué no las hacen bien, cuáles son las reglas que están incumpliendo para hacer una buena definición conceptual. De nuevo, para hacer una buena definición conceptual tienen que definirlo así, con género superior y particularidades específicas. La segunda se llama definición operativa o definición operacional. En mi marco conceptual, yo solo me voy a encargar de las definiciones conceptuales. Las definiciones operativas solamente significan, ok, si ya tengo mi variable definida, mi concepto definido y ya digo cuál es su género superior y cuáles son sus particularidades específicas, ahora sí yo lo que tengo que decir es cómo la voy a medir. Y esto es simplemente cuáles son las partes que componen este concepto tan complejo que yo tengo. Este, mi definición conceptual me va a dar pie a tener una definición operativa correcta. ¿Ok? Es decir, están íntimamente relacionadas entre sí, pero no es como parte del marco conceptual. Eso más bien me va a llegar en capítulos más adelante, ya cuando esté haciendo yo la parte de la descripción de las técnicas que voy a utilizar en mi investigación. Ahora, al momento de dar una definición conceptual y al momento de buscar definiciones conceptuales, es muy importante saber que una definición conceptual es decir qué es el concepto. Es decir, de nuevo, lo que tengo que hacer es definirlo, que todos sepan que sí es mi concepto. Muchas veces nos vamos con la idea o nos vamos con la inercia de que al tratar de definir un concepto, en vez de definirlo, empezamos a decir cosas como que no es, y eso no es una definición. Mi definición tiene que decir que sí es. ¿Ok? Otro error muy común es decir a qué concepto se parece mi variable, y ya habíamos descartado eso en un par de diapositivas anteriores. No tengo que decir a qué se parece, tengo que definir qué es. ¿Ok? O hay quien simplemente proporciona ejemplos sin darnos una definición. Es decir, dicen, el posicionamiento es como cuando pasa en tal y tal lado. Ok, sí me estás dando ejemplos de dónde pasa, pero no me estás diciendo qué es. ¿Ok? Eh, decir de qué conceptos es distinto.
Lo mismo que decir de qué conceptos es similar tampoco nos sirve. Tengo que decir qué sí es lo que tengo que entender por posicionamiento o qué sí es lo que tengo que entender por productividad o por educación o por lo que sea que yo esté definiendo. ¿Ok? Otros errores muy comunes es decir por qué es importante la variable. No, la pregunta en el marco conceptual es cómo defino la variable, qué es la variable, qué tengo que entender por ella, no por qué es importante. Eso es parte de otros apartados de la investigación. ¿O qué cosas influyen en mi variable? Tampoco tengo que ser eso. Yo lo que tengo que decir es qué es la variable, no qué cosas la modifican o qué cosas que hacen que varíe. Y otro error común es qué cosas son influidas por mi variable. Ah, el posicionamiento influye en, y entonces empiezo a decir en qué cosas influye mi variable. O el posicionamiento se ve influido por, y empiezo a decir qué cosas influyen en el posicionamiento, pero en ningún momento estoy diciendo qué es el posicionamiento. ¿Ok? Si pueden notar, eso está muy relacionado con sus dos primeras actividades. Necesitan decir cómo varía su variable. En otro sentido, es decir más o menos qué es su variable, ¿no? No porque es importante, no que influye en ella, no qué cosas son influidas por ella, sino qué es, cómo varía. ¿Ok? Ahora, eh, algo bien importante es que mi definición conceptual, mi definición aristotélica, va a tener una profunda relación con el siguiente marco que vamos a ver, que es el marco teórico. ¿Ok? Eh, Muchas veces nos vamos a encontrar con definiciones que de pronto una me va a gustar mucho y va a ser como muy bonita para mí, pero al yo empezar a investigar, yo también tengo que tomar un posicionamiento teórico. Veremos con detalle qué es una teoría, pero a rasgos generales es una perspectiva respecto de cómo funciona la realidad, de cómo funciona el mundo. ¿Ok? Eh, Y muchas veces nos vamos a encontrar que aquella definición que yo encontré como muy bonita choca con mi perspectiva teórica. ¿Ok? Las definiciones conceptuales tienen que ir muy de la mano con aquello que vamos a ver en nuestro marco teórico, con aquello que nosotros consideramos la forma en la que funciona la realidad desde nuestro marco teórico. Y en ese sentido vamos a encontrar que las diferencias del lenguaje al momento de definir un concepto no son simples diferencias de lenguaje, son diferencias de lenguaje tremendamente significativas porque me están hablando respecto de cómo tengo yo que entender un concepto. ¿Ok? Porque esta forma de definirlo tiene que ver con una perspectiva de cómo veo yo la realidad. Y si yo me llego a encontrar que mi concepto choca con mi marco teórico, yo voy a tener que hacer una de dos cosas. O cambio el concepto por uno que se adapte al marco teórico, o si a mí me gustó mucho el concepto, entonces voy a tener que descartar la teoría que yo ya tenía contemplada para encontrar una que sí se adapte al concepto que yo quiero utilizar. La recomendación es siempre que más bien, si ya encontraron una teoría, busquen un concepto que se adapte a esa teoría y no al revés. ¿Ok? Ahora, comencemos hablando un poquito del marco teórico. Lo primero que tenemos que definir es qué es una teoría y una definición un poquito más precisa que la que vimos hace un momento es que es un conjunto de axiomas que están íntimamente relacionados entre sí y que que nos sirven, perdón, para explicar por medio de una metodología que esté acorde a esos axiomas un pedacito de la realidad. En términos más sencillos, es un conjunto de conceptos que me permite entender la realidad de una forma muy específica. ¿Ok? ¿Cómo voy a entender yo esa realidad específica? Bueno, a través de los axiomas. Vamos a ver qué son los axiomas en nuestro siguiente video.